Hola, hola, estamos en Liga Revueltas, estamos aquí con dos integrantes del Consejo. ¿Consejo? El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. ¿Qué sucedió con este consejo? Juan Carlos Zavala. Bien, estamos en esta ocasión, en el programa Liga Revueltas, estamos con la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, la maestra Maribel Méndez. Sandra Maribel Méndez Cruz. Sandra Maribel Méndez Cruz y el consejero Félix Pérez Lucas. Bien, para poner un poco de contexto, la razón de esta entrevista, en el sexenio de Peña Nieto, después de los señalamientos de corrupción en su administración, sobre todo a partir quizás del caso emblemático de la Casa Blanca, entre muchos otros, su gobierno se impulsa. Hay una pregunta que tenemos que hacerte. ¿Estás con el internet de tus datos o con el internet? No, ya puse el wifi. Muy bien, ya. Sigamos. Sí. Bien, se impulsa una reforma y se impulsa la creación de un sistema nacional de combate a la corrupción. Este sistema nacional de combate a la corrupción, su principal característica es que sería de alguna u otra forma presidido principalmente por ciudadanos, ¿no? Entonces, este sistema se tendría que replicar en cada entidad federativa. Estamos hablando del año 2017 o 2016. Cuando inició, ¿verdad? Sí, así es. Bien. Oaxaca fue uno de los más avanzados en el avance en la creación de este sistema. Durante este tiempo empieza a funcionar un comité de participación ciudadana, en ese entonces llamado Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Combate a la Corrupción, que en realidad lo que busca es, primero, que haya vigilancia ciudadana y la actuación de las diferentes instancias encargadas de atender o denuncias o resolver el combate a la corrupción, es decir, que hacen esa tarea entre ellos. Bueno, en el caso de Oaxaca se crea la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, que es presidida actualmente por Emilio Iruegas. Está la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, está el órgano de transparencia y está el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura, en fin, bien. Una de las polémicas al principio es que yo consideré y reporté es, por un lado, los excesivos salarios que le pagan a los consejeros ciudadanos, porque se supone que es un cargo honorario y es un órgano ciudadano, pero salarios de 100,000 pesos, pues a mí me hacía dudar de la autonomía de este organismo ciudadano. Pero en fin, hay una reforma el año pasado, en la 64 legislatura del Congreso del Estado. En esta reforma desaparece el Comité de Participación Ciudadana y crean el Consejo de Participación Ciudadana, en donde, además del cambio de nombre, hay otras atribuciones que le dan más vinculantes a las que no tenía en el anterior momento, ¿no? En esta misma reforma también está la desaparición del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y se crea el organismo de acceso de transparencia, ¿no? ¿Qué implicó esto? Pues que los que estaban como titulares de estas instancias fueron removidos y se nombraron a otros. Esto pasó en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y en el caso del órgano de transparencia, ¿no? Sin embargo, a diferencia del órgano de transparencia, donde se ha prosperado, es decir, bueno, continúa avanzando, aunque se impugnó por los anteriores comisionados del Instituto de Acceso a la Información, pero no así en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, lo que de entrada pues prevé un conflicto porque aunque se está litigando, pero mientras no se resuelva existen dos, ¿no? Bueno, de facto, ¿no? Así es. De facto existen dos comités. Un comité y un consejo. Un comité y un consejo de participación ciudadana, cuando debería de existir solo uno, ¿no? ¿Y ustedes en cuál están? Somos el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros participamos en una convocatoria pública
que expidió la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. ¿Puede decir su nombre antes? Sandra Maribel Méndez Cruz, soy la presidenta del Consejo. Ok. Nosotros participamos en esta convocatoria que fue pública, fueron muchas personas las que creen en el combate a la corrupción y participamos en esta convocatoria. Desafortunadamente... ¿Cuándo surge esta convocatoria, perdón? Fue el año pasado. Fue a partir de la reforma, ¿no? Después de la reforma. La reforma la publican el 1 de junio del año 2021. Mediante el decreto 2495 se reforma el artículo 59 y el artículo 120. Nuestro consejo surge por la reforma del 120. Entonces tenemos, de acuerdo a la supremacía de las leyes, en dicho decreto derogan la ley del Sistema Estatal de Combate y a la vez derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. En este decreto se prevé la integración de la Comisión de Selección del Consejo de Participación y la integración del Consejo de Participación. También en este decreto se debe considerar que el transitorio cuarto nos dice que en tanto no se emita la referida ley, se aplicará la ley vigente de la materia. Aquí es cuestión de interpretación, lo que desgraciadamente la Secretaría Técnica, el secretario, en este caso el maestro Bolaños. ¿Quién es el maestro Bolaños? Él es el secretario técnico ¿Cómo se de llama? la Secretaría Ejecutiva. José Esteban Bolaños. José Esteban Bolaños. Sí. Es familiar de los Bolaños. Así es, del senador. El senador Raúl Bolaños Cacho. Así es su tío. Su tío. Sí, desgraciadamente aquí, cuando la primera ocasión que platicamos con él, se le plantearon diversas situaciones. Dentro de ellas, a título personal, yo considero que el buen juez por su casa empieza y que sería muy importante iniciar una auditoría al interior de dicha secretaría. Creo que ahí fue un grave error de mi parte porque a raíz de eso nosotros no nos han querido integrar al comité coordinador, no nos han dado la participación que de acuerdo a la ley tenemos, al contrario, han sido una serie de acciones de este servidor público denostando al Consejo. ¿Qué cargo tiene el señor Bolaños? Es secretario técnico Del comité coordinador. Del comité coordinador. de la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva. Es lo que le preguntaba ahorita antes de que llegara Juan Carlos. Entonces, ¿quién les paga al Consejo? Es decir, ¿de quién depende este Consejo? Es que hay una situación, el Consejo Ciudadano. De acuerdo a la ley, el artículo 17, si no me equivoco, es muy claro de decir, los integrantes no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contrato de prestación de servicios por honorarios. Aquí la situación es de que tengo entendido que al comité anterior le pagaban la cantidad que Juan Carlos dice, a nosotros no nos han pagado un peso, pero con esta cantidad se tiene que correr con todos los gastos de la actividad del Consejo. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos no tenemos oficinas, no tenemos quien nos dé papelería, todo lo hemos pagado de nuestras bolsas. Ahorita tenemos deudas. ¿Por qué? Porque con los honorarios que se suponía nos iban a pagar, teníamos que pagar los gastos que genere el desarrollo de las funciones del Consejo. Por ejemplo, si nos reunimos con alguna organización, asociación civil, lo hacíamos en un café, lo cual implica gastos. Si tenemos que trasladarnos de un lugar a otro, implica gastos. Y no tenemos recurso porque no puedo asegurarlo, pero al comité tengo entendido que le siguen pagando, cuando ya es un comité derogado. Este comité ha promovido diversos amparos. En estos amparos les han negado la suspensión, tanto definitiva como provisional. Y los jueces de distrito han sido muy claros en manifestar que no pueden prohibirle al Consejo que continúe trabajando, porque sería en perjuicio de la ciudadanía, ya que es un derecho constitucional el vivir en un ambiente libre de corrupción. Afortunadamente, y digo afortunadamente, esto está en manos del Poder Judicial Federal. Todo está, tanto los amparos de ellos, porque también quiero manifestar que estos consejeros ya promovimos amparo.
en contra de dos cuestiones. Una, el reconocimiento como consejo por parte del comité coordinador que se integra por el señor Contralor, el fiscal anticorrupción, el OGAIPO, que son las tres personas que se han negado sistemáticamente a que estos consejeros se integren al comité coordinador y con ello desempeñemos nuestras funciones conforme lo marca la ley. Okay. Argumenta el señor Esteban Bolaños que porque no tenemos ley secundaria, él no nos considera como consejo, que no tenemos, según él, la personalidad. Cuando la personalidad la tenemos desde el momento que nos expidieron un nombramiento, la autoridad competente, contamos con un nombramiento. Hemos trabajado, de hecho firmamos convenio con la Universidad Autónoma Benito Juárez para trabajar de manera coordinada con ellos. Hemos dado diversas capacitaciones y de acuerdo, ahora sí, de acuerdo a nuestros recursos es lo que hemos podido trabajar. Rendimos en el mes de diciembre un informe a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque consideramos que la ciudadanía es a quien le servimos y de quien debemos de depender. ¿Cuánto entonces lleva este consejo? De octubre a la fecha. El 8 de octubre nos designaron, la comisión nos designó como consejeros. Somos 5 consejeros. Ahorita son 5, ¿siempre han sido 5? Somos 5 de inicio. Su servidora está por un año. ¿Quiénes fueron los 5 consejeros de inicio? Le comento, el maestro Juan Pablo Morales era por 2 años, la licenciada Lizeth Soriano por 3 años, el maestro Félix Pérez por 4 años y la maestra Claudia Rubí por 5 años. De estos 5 consejeros que inicialmente empezamos, renunció Lizeth y renunció el maestro Juan Pablo. Okay. Juan Pablo de hecho hizo públicas los motivos por los cuales renunció. Lizeth no podría comentarle si hizo pública o no su renuncia, porque la última información que tuve era que la iba a publicar. Sí. Okay. Actualmente somos 3 consejeros los que continuamos en funciones y estamos solicitando a la comisión que nombre a los 10 consejeros faltantes. Es que hay un conflicto, primero, cuando te conviertes consejero, la ley establece que no puedes desempeñar ninguna otra labor. Es muy ni clara para la iniciativa ley. Privada ni en el sector público, ¿no? Entonces, después de octubre a la fecha que no reciben reconocimiento, pues yo supongo que las condiciones laborales los obligó a renunciar a algunas cosas. Pero para poner un poquito en contexto, el comité anterior, el que fue derogado, interpuso una serie de amparos para para que no fueran removidos de sus cargos. Eso ha atorado la operación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y paralelamente ¿Y ese comité por qué fue borrado? ¿Por qué fue? Los argumentos de los legisladores de la 64 legislatura era que era un comité de participación ciudadana que no estaba funcionando, es decir, llevaban ya 3 años sin resultados, es decir, no habían avanzado en absolutamente nada, ¿no? Y cuesta alrededor de 17 millones de pesos al año o 14 millones. No, es en sí la secretaría, es el presupuesto que le dan a la secretaría. Sí, 18 millones aproximadamente. Millones. De eso, por eso son los sueldos de los integrantes del comité.